Muy buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante sobre conciencia y desarrollo personal, es el tema de la conciencia. Vamos a definir qué es la conciencia y vamos a explicar cuáles son los beneficios de actuar, pensar y sentir con una conciencia clara. ¿Qué quiero decir con esto? Que en principio, cuando estamos hablando de conciencia, estamos hablando de la parte de nuestro ser que tiene la capacidad de autopercibirse, la capacidad de pensar, sentir, actuar, etc. También, otra cosa que hace la conciencia es manifestar los hechos de la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia sana, la realidad que nosotros creamos y todo lo que hacemos es mucho más eficiente. Y cuando hablo de eficiente, estoy hablando de efectos que son beneficiosos para nosotros mismos. Entonces tenemos que entender qué diferencia hay entre una conciencia clara y una conciencia limitada. En principio la conciencia funciona con elementos internos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia funciona en base a la programación que tiene. Si la conciencia tiene una programación defectuosa, todo lo que va a ocurrir alrededor del individuo van a ser hechos, van a ser acontecimientos disvaliosos, como también pueden ser negativos, también pueden ser limitados, pueden ser hechos que sean buenos y al mismo tiempo malos, etc. ¿sí? Eso cuando estamos hablando de una conciencia limitada. Ahora, si estamos hablando de una conciencia clara, esto es porque la conciencia no tiene obstáculos y todo lo que el individuo hace fluye libremente y por lo tanto va a tener efectos que van a ser buenos en la realidad e inclusive va a generar hechos en el mundo externo que son buenos. Entonces es vital entender esta diferencia entre conciencia limitada y conciencia clara. Entonces, ¿cómo una conciencia puede estar limitada? Esa es la pregunta que nos hacemos y que es tan importante entender. Una conciencia es limitada en base a los recuerdos dolorosos que tiene. Si una persona tiene muchos recuerdos dolorosos y entre recuerdos dolorosos podemos hablar inclusive de traumas y cuestiones que tienen que ver con herencia genética, eh, esto va a limitar la conciencia del individuo, de la persona, y por lo tanto va a hacer que la persona piense, y para hacer mucho más sencilla la explicación, va a hacer que piense cosas malas, va a hacer que actúe de forma incorrecta. Por ejemplo, va a estar trabajando en su empleo habitual o en su profesión o en lo que sea y va a ver de que se le va a complicar, no va a poder pensar con claridad, se va a enojar con sus clientes, un montón de cosas que tienen que ver con la conciencia limitada. Ahora, una conciencia clara es otra cosa. Una conciencia clara es una conciencia que no tiene estos recuerdos dolorosos, no tiene estos traumas. Entonces, cuando la persona va a pensar algo en particular, lo va a hacer de forma eficiente. Si va a tomar una decisión, lo va a hacer de forma eficiente. Y hay una cosa muy importante, y es que teniendo en cuenta que la conciencia no solamente nos permite actuar y pensar y sentir, también crea la realidad, crea los hechos que vemos afuera. Por lo tanto, la realidad de la persona va a ser eficiente en todo sentido. Es decir, va a ser eficiente en actos, sentimientos, pensamientos, hechos externos. Entonces, la persona va a tener una realidad muy buena, muy linda. Entonces es fundamental comprender que cuando una persona tiene información de mala calidad en su conciencia, esto le va a generar, por así decirlo, perjuicios en su realidad. Entonces es vital que cada persona tenga buenos recuerdos, ¿sí? Que incorpore cosas de calidad en su conciencia. Con esto estamos hablando de, por ejemplo, si estamos viendo programas de televisión, hay que ver bien qué es lo que estamos viendo. No está mal a veces ver cosas para recrearnos, para entretenernos, pero hay que ver con qué habitualidad lo hacemos y bueno, por eso es esencial siempre darle prioridad a contenido que sea de calidad, porque después eso va a quedar en la conciencia y la conciencia va a expresar esto en nuestro mundo externo. Entonces, tenemos que ver esta diferencia, saber diferenciarla. Entonces la pregunta que yo te puedo hacer a vos es, ¿tenés una conciencia limitada o tenés una conciencia clara o tenés una conciencia que está cercana a ser clara?
Esa es la pregunta que quiero hacerte y que quiero que te respondas y que puedas ver en qué situación estás. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. La intención es dar un poco de luz con respecto a este tema. La verdad que esto no lo digo en base a la teoría, lo digo en base a la práctica. Esto es un conocimiento que vengo estudiando hace mucho, que ya lo he puesto en práctica, que sé cómo funciona y que en base a mi experiencia he podido ver la diferencia de lo que es una conciencia limitada y una conciencia clara. Y te puedo asegurar que cuando la conciencia tiene mucha claridad, todo se vuelve mucho más fácil y por supuesto lo que es la vida interna de la persona, es decir, el bienestar, es real, es decir, que una conciencia clara tiene bienestar. Por lo tanto, una persona con esta conciencia va a sentirse bien y esto es algo muy muy importante a tener en cuenta. Bueno, estamos hablando para futuros videos y estate atento al resto de mis publicaciones que voy a seguir subiendo contenido sobre este tema. Nos vemos, chau chau.